vamos a estar dialogando hoy, pues sería Apocalipsis 21. Es un pasaje que casi nadie toca, porque Apocalipsis es un libro que casi nadie le gusta, pero vamos a trabajar el texto del Apocalipsis 21 solamente del 1 al 5. Y el pasaje dice de esta manera: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo imagino que si no son todos, por lo menos la mayoría les debe gustar mirar por lo menos alguna película. Una de las cosas que me causa, por lo menos a mí, mucha indignación es que me cuenten algo de una película que yo quiero ver, o sea, que me hagan lo que se llama spoiler de alguna película. Pero peor es cuando la persona lo que hace es que me cuenta el final de la película. Eso para mí particularmente me causa una tremenda frustración, pero interesantemente hay personas que sí les gusta que les cuenten la película, y si lo que les dicen lo encuentran interesante, están dispuestos entonces a verla. En una ocasión, una amistad a mí me contó que quería que su esposa viera una película con él. Él ya la había visto, pero quería compartir algo que a él le había impactado y quería que también ella lo sintiera. El problema que tenía era que esa película causaba tensión, porque es que a él le gustaba ese tipo de película que causan tensiones y a ella no. Así que tratando de ver cómo motivarla para que viera con él la película, se le ocurrió una estrategia de enseñarle el final. Él lo que quería era que ella sintiera intriga y que ella preguntara cómo se logró eso. Cuando ella le dijo algo como eso, pues él simplemente le contestó: tienes que ver la película. Lo interesante es que él logró que ella se interesara y que estuviera dispuesta entonces a soportar todas las tensiones que causara la trama de la película, porque ya sabía cómo terminaba. Ella lo que quería era enterarse cómo se logró llegar a ese final en particular. Precisamente eso es lo que hace el pasaje que nosotros acabamos de leer. Nos enseña el final de la historia de la humanidad para que aprendamos entonces a sobrellevar lo que sucede en nuestras vidas. Todavía para nosotros el final realmente no ha ocurrido, pero sabemos que lo que va a ocurrir. Sin embargo, uno de los retos que tenemos al acercarnos a Apocalipsis es que se ve a primera instancia como un libro que es muy complicado, que es difícil de entender. Pero permítame presentar brevemente el trasfondo de lo que está ocurriendo aquí para que podamos ver la importancia que tiene entonces ese libro en nuestras vidas. La iglesia del primer siglo vive bajo el gobierno romano. Debido a varias situaciones, el gobierno está tratando de erradicar lo que dicen seguir a un rey que es distinto al emperador romano. A la vez, la sociedad del primer siglo no soporta la idea de que los cristianos digan que solo existe un solo Dios y que no hay nadie fuera de él. La razón de esta molestia es que si tú rechazas o tú menosprecias a los dioses, es altamente probable que tú los vas a provocar a ira, y de esta manera se perturbaría la paz y la prosperidad que ellos estaban disfrutando, y que según la sociedad todo lo que tenían era dado gracias a esos dioses que ellos adoraban. Así que los seguidores de Jesús, por esta causa y otras, más bien eran vistos como una piedra en el zapato, un estorbo para la sociedad. Por esta razón y también otras situaciones, el autor de Apocalipsis decide entonces escribirle a 7 iglesias del primer siglo. Y el autor tiene un gran reto para alentar estas iglesias. Es posible que entre los miembros haya preguntas como: ¿vale la pena continuar en este camino que lo único que me está trayendo son problemas? ¿Vale la pena arriesgar mi vida por ese pensamiento cristiano?
No sería más fácil aceptar la idea que hay en la sociedad y así entonces vivir más bien en paz con ellos. Porque si yo estoy haciendo un bien a la sociedad, ¿por qué la sociedad me está menospreciando? Estas son preguntas que no son fáciles de contestar, pero el autor, inspirado por el Espíritu Santo, les narra a la iglesia lo que Dios está haciendo y cómo el mundo entonces está reaccionando a eso que Dios está haciendo. La manera como comienza es bien interesante. Está alentándolos a que miren primero el final de la historia y luego les explica a través del libro cómo se desarrolla la trama que conduce a ese final. Si se fijan al principio del libro, él les dice cosas como al que venciere. Lo que está haciendo es motivarlo a que sigan el camino mirando el final de la historia para que puedan soportar la tensión que causa el desenlace de la historia. La situación es que este desenlace no es ajeno a la vida de los que están escuchando lo que dice esta carta, como si fuera algo que estuvieran escuchando que a otro le está ocurriendo, sino más bien son personas que están pasando por ese mismo tenso desenlace. Así que al principio de la carta, el autor apunta a situaciones que luego es lo que va a explicar al final con más detalle. Nosotros hemos leído parte de este gran final de la historia humana y aunque no pasamos por una persecución como pasó la iglesia del primer siglo, sí nos encontramos realmente en una sociedad que muchos de sus ideales contradicen el pensamiento de Jesús. Mi deseo es que cuando nos encontremos en la disyuntiva entre los ideales de nuestra sociedad versus los de Jesús y nos preguntemos, ¿vale la pena seguir este camino que presenta la Biblia? Nos acordemos del final de la Biblia, que presenta la historia de la humanidad, y decidamos accionar de acuerdo con el final en cómo debemos vivir hoy. Ahora, esta situación que la iglesia del primer siglo se encontraba y que en el presente, o sea, ahora, la iglesia tiene retos, aunque es un poco diferente, es por la condición que el ser humano se encuentra. La Biblia nos narra en las primeras páginas, en Génesis, que el ser humano no estuvo de acuerdo con cómo Dios definió debe vivir el ser humano. Optó por seguir su propia definición. Y esto trajo consigo por lo menos 3 niveles de conflicto. El primer conflicto es la relación con Dios se vio alterada. El seguir nuestra propia definición no permite que nos relacionemos correctamente con Dios. El segundo conflicto fue la relación con el prójimo. En vez de vivir en armonía, lo que gobierna nuestra forma de hacer las cosas es el egoísmo y la contienda. Y el tercer conflicto es la relación que tengo conmigo mismo. Esto lo puedes ver cuando, en cualquier lado, cuando tú preguntas o cuando alguien pregunta, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? O sea, son 3 conflictos que ocurrieron. La relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación conmigo mismo fueron afectadas porque el ser humano optó por seguir su propia definición de cómo se debe vivir. Lo interesante de esto es que no tengo que mirar para el lado para ver este conflicto. Esta rebeldía que se manifiesta en las primeras páginas de la Biblia continúa mostrándose lamentablemente contigo y conmigo hoy. Muchas veces en la forma como debemos vivir, nos basamos más bien en nuestra propia definición, no en la manera como Dios quiere que nosotros accionemos. Pero Dios, conociendo que nuestro corazón va de continuo hacia el mal, Él decide perseguirnos en amor. Él optó por sacrificarse en favor nuestro, entregando a su único hijo. Y el verdadero enemigo no eran los seres humanos, sino el pecado que habita en nosotros que nos conduce a la muerte. Jesús enfrentó a ese enemigo y lo venció. Y esta victoria trajo consigo una serie de bendiciones. La experimentamos ahora, pero la vamos a ver en todo su esplendor en la consumación de los tiempos. Y es aquí donde nos encontramos en el pasaje de Apocalipsis 21. Me tomó un poco de tiempo en explicar el trasfondo, pero
esto me fue necesario para que veamos la fuerza con que este pasaje nos quiere alentar el día de hoy. Y escuchen nuevamente el primer versículo que nosotros acabamos de leer. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. La victoria de Dios que hizo en el sacrificio de Jesús hizo que existiera un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la palabra nuevo puede entenderse de distintas formas y normalmente en nuestro lenguaje puede verse como algo totalmente distinto a lo que ya existía, pero también puede verse como algo renovado. Es como cuando arreglan algo y la persona dice, lo dejé nuevo. La escritura apunta que en vez de quitar algo y poner algo totalmente distinto, más bien Dios lo que hace es transformar lo que ya existe en algo que va más allá de lo que ya existía. Por eso notan un fuerte énfasis en la segunda parte de que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y lo que hace que este cielo nuevo y esta tierra nueva sean distintos es que no tiene un mar. El autor a través del libro ha estado mostrando la maldad como un mar. De este mar han salido personajes que son dañinos a la sociedad. Y cuando el autor empieza diciendo que este cielo nuevo y esta tierra nueva no tiene mar, nos está diciendo, imagínate un mundo donde no existe la maldad. Ese mundo es seguro y va a darse gracias a que Cristo venció la maldad en la cruz. Podemos confiar que Dios hizo algo y que también hará algo con la maldad que hay a nuestro alrededor y también la que hay en nosotros. Luego en el versículo 2 dice de esta manera, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Cuando nosotros vamos a las primeras páginas de la Biblia, nosotros vemos que el ser humano fue colocado en un huerto, en un jardín, y le fue dado la instrucción de cuidar el jardín y hacer que ese jardín creciera alrededor de todo el resto del mundo. La idea es de este jardín es que es una especie de habitación de Dios y el ser humano estaba encargado de expandirlo a todo el resto de la creación. Pero la intención de Dios no era que se quedara como lo había creado, como un jardín, sino que el jardín se llevara al potencial que pudiera alcanzar. La Biblia habla de este potencial como una ciudad. La situación es que el ser humano se rebela contra Dios, Dios lo expulsa del jardín, ¿quién ahora se va a encargar de cuidarlo y llevarlo a su potencial? Pues la Biblia nos enseña que Dios mismo lo está haciendo. Aquí es la imagen donde eso que era un jardín ahora es una ciudad que está descendiendo para permanecer por siempre. Entonces, con el ser humano. Explicar las realidades del cielo realmente es un poco difícil para nuestras mentes finitas, pero Dios quiere que explicar los conceptos en imágenes que nosotros podamos entender. Y lo que nos quiere decir con esta imagen de ciudad sobre la tierra es que Dios va a madurar la relación que tengamos con Él. Por eso es que lo que no solo habla de una ciudad, sino que habla de una nueva Jerusalén, pero lleva la imagen aún más allá, a ser vista como una novia ataviada para su esposo. ¿Cómo es posible o cómo podemos pensar en una ciudad y a la misma vez que está vestida de novia? Yo creo que es una imagen un poquito difícil de imaginar, pero la idea es que está usando distintas imágenes para explicarnos el tipo de relación que tendremos con Dios. No es una relación de conocidos lejanos, sino que Dios va a madurar la relación, es decir, a ser vista como de un jardín a una ciudad, porque lo conoceremos como se conoce una pareja en el matrimonio. En el matrimonio nos conocemos de tal forma que con tan solo una mirada sabemos todo lo que implica.
Esa mirada puede tener un montón de significado y nosotros sabemos que puede significar desde qué chévere recibir el aval de mi esposa o de mi esposo, o hasta me fastidié cuando llegue al carro, cuando llegue a la casa. O sea, esa mirada entre pareja hace que tú puedas decir, aquí hay algo diferente. Bueno, pues esta imagen, Dios nos quiere decir, imagina un mundo en el que nuestra relación es tan madura que como puede llegar a conocerse una pareja en el matrimonio. O sea, la relación de Dios con nosotros es tan madura que nosotros podemos conocernos en esa forma. En el versículo 3 dice de esta manera: entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará en ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. En el mundo antiguo, los lugares más sagrados eran los templos. Nosotros también tenemos una noción similar, pero la diferencia era que para los antiguos, el templo era el lugar de descanso y desde donde gobernaba la deidad. En la Biblia, el jardín del Edén se veía de esta forma y lo demostraba el tabernáculo con imágenes en su interior y que te hacían pensar que tú estabas en el huerto del Edén. Pero aún era más importante este lugar porque para el judío era el único lugar en el mundo donde se conectaba el cielo con la tierra, como había ocurrido en el jardín del Edén. En la escritura, una de las mayores promesas es que Dios estará por siempre con su pueblo. Lo que esta imagen está diciéndonos es que imagina un mundo donde Dios estará por siempre con su pueblo de forma palpable, que nunca el pueblo se alejará de él, como ocurrió anteriormente. Pero el siguiente versículo lo que hace es que añade a la imagen de lo que significa esa presencia palpable de Dios. Miren lo que dice el versículo 4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Como resultado de la presencia palpable de Dios en el pueblo, hay unas bendiciones. Lo primero que apunta es enjugar toda lágrima, todas las angustias que nosotros hayamos pasado, todos los problemas que hemos tenido y los que tendremos que nos provoquen ansiedad y tristeza. Todas y cada una de ellas serán tomadas en consideración y van a ser lidiadas. No solo cambia este aspecto, sino que las características de este mundo es que hay vida en abundancia. Nunca habrá haber muerte. No habrá que pasar por procesos de duelo que nos hagan sentir incompletos. Se podrá disfrutar de todo en la vida porque tendremos una eternidad para planear. La presencia de Dios provoca que no haya necesidad de clamar porque esta presencia es de forma palpable en favor a su pueblo. Esa presencia de Dios va a hacer que no tengamos más dolor, no va a haber más sufrimiento. Así que el versículo 4 nos dice, imagínate un mundo en el que la presencia de nuestro Salvador transforma todas tus situaciones. Cambia el lamento en alegría, cambia el lamento en baile. Y por último, el versículo 5 nos dice de esta manera, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Este versículo nos invita a una acción particular ahora en el presente, en confiar en todas estas palabras que se van a llevar a cabo hasta las últimas consecuencias, a creer, a descansar en la obra de Jesús, a confiar en la manera en cómo Dios definió que debemos vivir, porque Él es el que se va a encargar de todo, de que todas las cosas sean hechas nuevas. No depende de nosotros, sino de Dios. Tu labor y la mía es descansar en la obra
del Salvador. Así que imagina un mundo donde no hay maldad, donde puedes conocer a Dios como se conoce una pareja en el matrimonio, porque Él está todo el tiempo presente de forma palpable. Imagina un mundo donde todas tus situaciones han sido consideradas y transformadas para bien. ¿Te gustaría ese mundo? Si es así, en el presente tienes una labor: creer y confiar en la obra de Cristo, porque Él garantiza que esto va a ocurrir.